radionacional.com. Creo que el momento es inmejorable para meternos en este viaje a través del tiempo que vamos a iniciar ahora con Un día una canción, sección que a mí me gusta mucho, que es sacarle el velo a alguna historia que está a veces escondida, a veces enquistada, a veces no tanto, está revelada detrás de alguna canción que conocemos o que nos gusta o que ha tenido algún peso particular en su momento. No solemos traer muchas canciones nacionales para Un día una canción, pero hoy decidí traer una canción de Invisible del disco final, ¿no? Digamos, del Canto de Cisne de la banda, ya con la incorporación de Tommy Gubich en guitarra, que fue el Jardín de los Presentes. El resto de la banda eran el Flaco más Pomo y Machi, ¿no? La formación clásica, única e histórica de Invisible. Después el Flaco del 76 en adelante se metería con un disco que le sirve de puente antes de ingresar ya en su etapa de Spinetta Jade. Pero vamos a contar la historia que se esconde detrás de la canción 200 años, ¿sí? Que es uno de los temas más tranquilos, me parece, que grabó Invisible, que estaba incluida en ese material y que Spinetta va a tener como foco para su composición no en una historia de inmigración, que es lo que se creía en un comienzo, más que nada por la letra de 200 años, sino que va a esconder la figura del deporte argentino y de un personaje pintoresco, muy particular, más que nada que tuvo un peso en medios acá en nuestro país en la década del 60, llamado Antonio Abertondo, ¿sí? Nadador, nacido en Bécar, ¿sí? Acá en la zona norte, digamos, del conurbano bonaerense, un tipo que ya desde muy chiquitito tenía una especie de tendencia a echarse al agua, ¿sí? O a echarse al mar. Vamos a ver algunas imágenes de Antonio en segunditos nada más, viéndolo en el agua, intentando hacer algunas cruzadas. Spinetta lo definió como actos heroicos, lo de Antonio Abertondo, que era contemporáneo a lo que iba a ser el Flaco con el inicio de Almendra, ¿no? Allá por el 68, 69, Abertondo era una celebridad que venía del mundo del deporte, pero antes de llegar al hecho puntual al cual hacemos referencia mientras lo vemos ahí con un buzo que dice Argentina, él se empezó a proyectar algunas metas, algunos hitos que quería zanjar. Por ejemplo, primero quería batir un récord que era llegar desde Rosario hasta lo que antes era Puerto Nuevo, hoy conocido como Puerto Madero, pero nadando a través del río Paraná. ¿Sí? Fue como la primer epopeya hecha acá en Latinoamérica, obviamente hecha en Argentina. El tipo lo hace, llega, ¿sí? A hacer todo este trayecto gigantesco para hacer a nado. Encaró el Paraná en Rosario, terminó aquí en la ciudad de Buenos Aires. Es un reto que después volvió a hacer a través de los años y se puso otras metas, como si pude hacer esto más de una vez, y evidentemente lo puede hacer fuera de Argentina. Se fue a Europa, estuvo cruzando, digamos, el espacio marítimo que hay entre Nápoles y Capri, que lo vamos a ver también en un rato nada más. Después, no contento con eso, decidió intentar batir un récord de permanencia en el agua y se fue al Canal de la Mancha, ¿sí? Que es un reto histórico para cualquier tipo de nadador que requiere diferentes variables que van de la resistencia, no solamente la resistencia física, la resistencia psicológica, el no recibir ningún tipo de ayuda, el surfear aguas congeladas, muy bravas. Y el tipo no solamente lo hizo, sino que cruzó el Canal de la Mancha, París, de ahí se fue con una especie de micro hasta Calais, fue de Calais a Dover, volvió de Dover a Calais y se fue de Calais a Dover. Es decir, el tipo no solamente hizo el cruce del Canal de la Mancha a nado, sino que regresó y al mismo tiempo volvió al mismo punto de partida. Tardó unas 43 horas y había una especie de requisito para cualquier tipo de récord que decía que si uno tomaba semejante decisión, cuando llegaba a la otra costa podía estar solamente 4 minutos en tierra. Descansaba los 4 minutos, se comía una banana, una manzana, algo que le diera hierro, calcio, y volvía al agua. No tenía tiempo de estar media hora, una hora, solamente 4 minutos, aprovechaba ese tiempo y regresaba. No solamente cruzó una vez, cruzó más de una vez el Canal de la Mancha. Esto obviamente hizo que muchos medios en Europa y en la República Argentina le dieran un espacio importante a este señor
que si bien era conocido en nuestro país, no teníamos una hazaña internacional de este calibre. Vamos a ver dos fotos. La primera foto, que me parece también muy tierna y entrañable, es una tapa que le hace la revista El Gráfico en uno de los viajes que hizo desde Rosario hasta Puerto Madero. Se lo ve a Bertondo con una mamadera pequeña, muy chiquitita, dentro del agua, ya que no se le permitía ningún tipo de ayuda y lo único que él podía hacer, que es una tapa alucinante la que estamos viendo ahora de la década del 50, era tomar algo, que alguien de un bote le tirara, o una manzana, no había barritas de cereal en ese momento, o esta mamadera para poder calentarse un poco, recibir lo que necesitaba y terminar el trayecto. Y cuando llega acá a Puerto Madero, obviamente lo estaban esperando algunos de los almirantes que eran gobierno en ese momento, como Isaac Rojas. Y fíjense lo que es la segunda imagen. Cuando ese almirante lo quiere levantar, con el dedito, él le dice: no quiero que me levanten y no quiero que vos me levantes. ¿Sí? Era presidente de facto Rojas en ese momento de la Argentina. Él se había acercado al peronismo de alguna forma, más que nada a Eva. Cuando Eva se entera de los logros, en este caso de Bertondo, le va a dar un puesto en un lugar distante para él, como la Biblioteca Nacional. Él no era peronista, no estaba afiliado, pero comienza a desarrollar un amor por esta mujer que lo había conmovido y después se tiraba al agua, dicen las leyendas, con una boina que decía Perón y Evita. Esto hizo que, sumado a que venía en el carro del peronismo, que era proscripto desde el año 55, un almirante como Rojas lo quisiera levantar y salir en la foto, y a Bertondo lo que le dice: desde el agua, después de nadar de Rosario hasta acá, no, salgo solo, no tengo ninguna necesidad. Se negó a hacer la foto con Rojas. Esto dice que generó en la cúpula militar un descontento bastante grande porque era, una proeza argentina, era un orgullo nacional, pero un orgullo que no le servía al gobierno militar del momento, a la revolución fusiladora, básicamente porque era alguien que tiraba para algo que era mala palabra en el país en ese momento, que era el peronismo, y no podían sacarse la foto con él. Obviamente Rojas se dio media vuelta, se metió en su auto, salió con su séquito, volvió a casa de gobierno, Bertondo salió, tomó el resto de la mema y continuó. De ahí en adelante empezó a batir diferentes récords, no solamente el Canal de la Mancha, lo vamos a ver ahora en otro video cuando hizo este cruce entre Capri y Nápoles, que también lo hacían de una forma bastante extraña, de noche. Son las únicas filmaciones que existen, por eso notarán que el archivo quizás tiene unos números bastante intrusos en el medio, pero es la única documentación fílmica que hay, no solamente de este tipo de cruces, sino de él, de Antonio Bertondo, que lo estamos viendo, la gente lo acompañaba, lo masajeaba, necesitaba una preparación muy especial, muy particular, y como lo vemos ahora, señal de la cruz, se metía al agua y a nadar, y a no parar de nadar, ¿sí? Esto lo hizo en Italia, por eso muchos medios británicos levantaron la noticia. Cuando hizo el cruce del Canal de la Mancha, en Dover, en Inglaterra, levantaron una estatua a Bertondo, que aún hasta el día de hoy existe, cuando aquí en Argentina la cúpula militar le había dado vuelta a la espalda. Hasta que en un momento, en 1968, intenta batir un récord de subsistencia en el agua, no lo logró, y para él fue un golpe bastante duro, y a partir de ese momento decidió de a poquitito alejarse de la natación. Él amaba nadar, estar en su casa, estar con su familia, con sus nietos, y al mismo tiempo militaba por un peronismo que ya para la década del 60 casi no encontraba lugar, hasta el regreso accidentado de Perón años más tarde. En 1968, Bertondo pierde el récord internacional de permanencia en el agua y le hacían en la cama de hospital esta nota, miren. Incluso pensábamos estar hoy a las 5:30 de la tarde, pero lamentablemente Antonio Corchito Bertondo no pudo cumplir con el récord. ¿Qué le pasó? Bueno, hubo un problema de salida del agua por orden del doctor, y el doctor Jordi, para mí es el médico, es un amigo, y de momento el doctor dice: hay que salir, en común acuerdo salimos. ¿Usted salió porque estaba cansado, porque tenía frío? ¿Por qué? Bueno, existía un pequeño problema de sueño, ¿no? Pero prácticamente parecíamos que era imposible llegar hasta el final, llegar hasta las 5 de la tarde, y para nadar 2 o 3 horas más, sin saber que no hay esperanza de triunfo. ¿Para qué? Total, el sacrificio está hecho. Nadar 85, nadar 100. Ahora, si no hubiéramos sabido nosotros que podíamos llegar hasta las 105 horas, sí. Pero les prometo, ahora el 20 de este mes es el récord mundial de distancia, de Goya Rosario. Perdón, ¿el 20 de este mes? El 20 de este mes, si Dios quiere, sí.
¿no? Ya no le digo que hay que estar tarde al agua porque tengo un remojón. 85 horas un remojón. Pero el año que viene me voy a volver a organizar. Si consigo todo lo necesario como para hacer un buen entrenamiento como se debe hacer, ustedes pueden estar seguros que Antonio Bertondo va a tener récord mundial de distancia. Y con esto no quiero, hablando en quiero ser fanfarrón y que sobrepasar, nada por el estilo. Pero sí, con una buena organización y una buena preparación. No me quejo con esta, porque los muchachos, todos novatos, muchachos buenos, se han hecho el máximo, han trabajado mucho. Estoy muy contento por la performance, porque los nadadores, yo, hace 30 años que nado, no me voy a amargar ni afligir por un abandono, mala suerte. Hoy se abandona, mañana triunfaremos. Ojalá. Esto es todo. Un reportaje, Antonio Bertondo, suele ser simplemente un monólogo y no hace falta nada más. Gracias. Un jovencito Julio Lagos, ¿no? En este caso entrevistándolo en la cama del hospital después de no haber podido lograr ese récord que él quería y necesitaba. Esto que vemos es del año 1968, de hecho lo reciben directamente al periodista en la cama del hospital y de acá en adelante, bueno, comenzó a alejarse un poco de los récords, ya había logrado todo lo que quería lograr, de alguna manera amaba estar en el agua y esta acción heroica de Abertondo es la inspiración para que Luis Alberto Spinetta en Invisible escriba la canción 200 años, donde dice 200 años de qué sirvió haber cruzado a nado la mar. Esa referencia que es central en esa letra de ese tema de Invisible es él, está representada y eso lo dice Spinetta en el libro de conversaciones con Eduardo Berti. Yo me inspiré en él por lo heroico, por la figura del heroísmo, del nadador que dice, bueno, cruzamos la mar y ahora sirvió para algo semejante esfuerzo, pero no mofándose de Abertondo, ¿se entiende? Sino para ver el esfuerzo que el ser humano hace, de alguna manera, intentando sortear obstáculos y a veces eso no tiene ningún sentido o no termina siendo fructífero. Por eso, la próxima vez que escuchen 200 años de Invisible, recuerden que el flaco se inspiró en la figura heroica de este señor llamado Antonio Abertondo.